Bueno, y durante las últimas horas de ayer saltaba un anuncio sorpresivo por parte de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Paraguay. Nuevas designaciones que se dieron a conocer hoy. Los paraguayos son 3 que suman a esta lista, Usher, ¿eh? Exactamente. Ahí vimos justamente en el video wall quiénes son. Edgar Melgarejo, conocido, recordado, sí, ex titular de la DINAC, que había hecho esas compras bastante irregulares, por decirlo de alguna forma, sí, en época de pandemia. Dentro de todo lo que tiene que ver con su designación, en ese sentido nos sorprende mucho, ya justamente por los antecedentes que mencionaba vos, los famosos tapabocas de oro, ¿verdad? En ese entonces se repartían entre los funcionarios y también aquellos invitados que iban a las conferencias de prensa y que evidentemente llamaban la atención por el costo. ¿Y cómo quedó ese proceso hablando de? Y esperemos que Emiliano Rolón continúe con la causa. Por ahí está en medio de las causas cajoneadas, ¿verdad? Las famosas dormidas. Sí, señor. Ahí está Jorge Luis Bogarín. Él es el miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, un hombre muy importante y que justamente su nombre hoy va a provocar una sesión extraordinaria del Congreso Nacional a las 18. Está convocando al Senado para ver qué decisión van a tomar con respecto al caso de él, que evidentemente también sacudió bastante de la esfera política y judicial. Vicente Ferreira. Probablemente el menos conocido. Él es el hermano del intendente de San Pedro de Cuamandiyú, este intendente también tan resistido por la ciudadanía. O sea, el que salió ahora. ¿Te acordás que había una auditoría por el tema? Estamos compartiendo el intendente que renunció. Y él renunció. ¿Te acordás que había entrado después la auditoría? Finalmente dependía si seguía o no en el mandato en la Cámara Baja. Decidió renunciar por una cuestión de paz. Este es su hermano. Pero que ya se hablaba luego de una serie de hechos de corrupción que involucra a la familia, porque se da allí una suerte de, a ver un poco, de toma de poder, pero familiar, ¿verdad? Exactamente. Vamos realmente a buscar más datos de él, porque a partir de este hecho ellos ya no pueden ingresar a los Estados Unidos, se les suspendió la visa a ellos, también a los familiares. Es una cuestión de hasta ahora una sanción más bien política para ellos. Seguramente seguirá la investigación en tierras norteamericanas con respecto al estado de ellos, si es que concierne algún tipo de sanción más, como lo ocurrido con Horacio Cartes y también el vicepresidente de la República. Bueno, de esta manera el gobierno de Estados Unidos informó que Edgar Melgarejo, ex titular de la DINAC, Jorge Bogarín, miembro del GEM, y Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, primo del imputado intendente de San Pedro de Cuamandiyú, fueron agregados a la lista de significativamente corruptos por involucramiento en corrupción significativa. Habrían utilizado recursos públicos para beneficio personal, conforme acusaron. Así que veremos también cómo es que transcurre estos casos, porque a ver, ¿cuántos ya son entonces los designados? Son varios ya. Vamos a hablar sobre Horacio Cartes, Hugo Velázquez, Óscar González Dar, ya fallecido, Javier Díaz Verón, Ulises Quintana y Juan Carlos Duarte. Y ahora se suman estos 3. Evidentemente, los casos más sonados siguen siendo tanto del expresidente de la República, Horacio Cartes, presidente hoy de la Junta de Gobierno de la ANR, y también del vicepresidente Hugo Velázquez. Y acá estoy leyendo algunos antecedentes de los hoy designados y que resultan ser las estrellas de la jornada en cuanto a la información, ¿verdad? Ferreira Rodríguez, ¿verdad? Que es que estamos viendo en la fotografía, llegó a ser imputado por producción de documentos no auténticos. Es primo de Gustavo Rodríguez, hasta altura ya ex intendente de San Pedro de Cuamandiyú, ¿verdad? La versión inicial que era su hermano. Acá dice primo, ¿verdad? Habría que ver un poco, ¿verdad? Habría que corroborar, porque así como lo decís vos, creo que es el personaje dentro de todo menos conocido que fue designado por la embajada. Acá primo es. Que es primo. Bueno, sí, ahí está. Primo del ex intendente de San Pedro. Entonces ya confirmamos la información. Pero bueno, probablemente, como decimos, el menos conocido, el que menos fotografías se tenga. Tal vez se tuvo que colgar en las redes sociales, porque justamente lo que estamos viendo en el video wall es una fotografía que él habrá subido a sus propias redes. Evidentemente no tiene tanta connotación a nivel nacional, pero sí, evidentemente, para los Estados Unidos lo que hizo le valió el título de significativamente corrupto. Bueno, y por otra parte, entre las designaciones también, porque varios han tenido repercusiones. Dentro de todo, recordemos que Velázquez renunció a su precandidatura como consecuencia, ¿verdad? Sin embargo, no así a la vicepresidencia de la República. Y recordemos que Ulises Quintana es otro también de los designados a quien no le movieron, ¿verdad? De su banca. Quedó allí, dependientemente a ello.
Quedó detenido algunos meses por una cuestión de una investigación De realizada. narcotráfico. Finalmente salió, creo que está en campaña actualmente, es candidato. Imagínate cómo se manejan las cosas acá en el país, ¿verdad? Porque en medio del proceso que él enfrentaba, él seguía hablando de política públicamente, ¿verdad? Incluso candidatándose. Pero sería importante un poco repasar el momento en que Mark Otzfield, el embajador de los Estados Unidos acá en Paraguay, daba a conocer a estas nuevas designaciones. Mañana, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunciará las designaciones de Edgar A. Melgarejo Ginard, ex director de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, de Paraguay, Jorge Luis Bogarín Alfonso, miembro actual del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, funcionario judicial, por su involucramiento en corrupción significativa. El secretario recibió información fidedigna de que el señor Melgarejo malversó fondos públicos para beneficio personal durante su mandato en cargo público, y que el señor Bogarín y el señor Ferreira interfirieron en los procesos judiciales para su propio beneficio personal. Las acciones del señor Melgarejo socavaron la fe del público en la respuesta del gobierno de la pandemia COVID-19, y los señores Bogarín y Ferreira socavaron la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de Paraguay y de otras instituciones públicas. Las designaciones de hoy significan que el señor Melgarejo, el señor Bogarín, el señor Ferreira y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Esta es una acción unilateral de los Estados Unidos para proteger nuestras fronteras y nuestro sistema financiero al mantener a los funcionarios corruptos y las ganancias ilícitas fuera de nuestro país. El presidente Biden se refirió a la corrupción como un cáncer dentro del cuerpo de la sociedad. Una enfermedad que carcome la confianza del público y la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus ciudadanos. Aquellos que abusan del poder, de posiciones de poder para beneficio privado, roban no solo la riqueza material, sino también la dignidad y el bienestar de la gente. Estados Unidos seguirá denunciando la irresponsabilidad de aquellos que abusan de los cargos públicos para beneficio personal, sin considerar su afiliación política, riqueza o conexiones personales. Seguiremos ayudando al pueblo paraguayo a combatir la corrupción y la impunidad. Y continuaremos apoyando el gobierno paraguayo para garantizar que la democracia beneficie a todos los paraguayos, sea quien sea la persona que elija el pueblo paraguayo para ser su próximo presidente. El lunes vence el plazo que tienen las empresas del expresidente Horacio Cartes para ajustarse a las últimas medidas, a las sanciones adoptadas por el Departamento del Tesoro. ¿Cómo están viendo ustedes este proceso de ajuste de esas empresas y qué pasaría si no terminan por cumplir con las exigencias a partir de las decisiones que tomó el Departamento del Tesoro y con las empresas que eventualmente estuvieron participando de ese proceso de ajuste,
si es que allí se dio alguna irregularidad. Las sanciones financieras del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos son para prevenir la intersección de las ganancias ilícitas con nuestro sistema financiero. Todos las personas estadounidenses que están trabajando con los individuos designados, sancionados, o las empresas sancionadas, tienen el riesgo, si ellos continúan, los vínculos con las empresas o los individuos designados. La siguiente pregunta, por favor. Amabel. Sí, embajador, mi consulta tiene que ver con justamente este proceso que se está viviendo. Sabemos que nuestro canciller fue convocado el lunes para reunirse con el señor Anthony Blinken. ¿El motivo de esta reunión se puede conocer cuál será y si tiene que ver con específicamente estas nominaciones y sanciones hacia algunos funcionarios públicos de la República del Paraguay? La reunión el lunes entre el canciller Arriola y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, es una oportunidad para hablar francamente sobre los lazos importantes entre Paraguay y Estados Unidos. He dicho muchas veces, y el secretario Blinken va a enfatizar, que Paraguay es un aliado, socio y amigo de los Estados Unidos. Y la conversación es una demostración de la importancia de la relación bilateral para mi gobierno. Quisiera enfatizar que Paraguay es un socio muy importante para nosotros y cuando tenemos la oportunidad de tener conversaciones a los niveles más altos, es una oportunidad muy importante para nuestros dos países. ¿Puedo tomar una pregunta más? Buen día, embajador. ¿Cómo ve usted esta situación que se plantea con el proceso electoral de nuestro país, ya que estas sanciones económicas están afectando el proceso electoral? Porque el partido de gobierno, por ejemplo, no está pudiendo conseguir financiamiento para su campaña. Y eso es una situación que afecta a ese partido. ¿Cómo ven ustedes esa situación que se plantea con el escenario electoral en Paraguay? Quiero ser muy claro. Las acciones de hoy y las sanciones y designaciones de los Estados Unidos no tienen nada que ver con la política. Son acciones unilaterales para proteger nuestras fronteras y nuestro sistema financiero. Y también es importante enfatizar que Paraguay es un país con un gran potencial y la corrupción acá dañan ese potencial, dañan la posibilidad de inversión extranjera, la gobernabilidad democrática y la importancia del desarrollo económico inclusivo. Bueno, ahí compartimos con usted en extenso lo que decía Mark Ostfeld en esta última conferencia de prensa. Ahora, Usher, hablemos de las repercusiones. El Ministerio Público, por su parte, con el nuevo titular, ¿verdad?, ya reasignó ciertas causas. Exactamente. Sí. Hablamos del caso del vicepresidente Velázquez y también del ex presidente de la República, Horacio Cartes. Se abrió una carpeta fiscal, dice el informe del Ministerio Público, el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón, a través de una resolución, dispuso la conformación de un equipo de trabajo para la apertura de una causa penal que investigue las denuncias del gobierno norteamericano contra el vicepresidente Hugo Velázquez,
el expresidente Horacio Cartes y el asesor legal de la entidad binacional Yacyretá, Juan Carlos Charlie Duarte. Fueron designados a intervenir en la causa los agentes fiscales Francisco Cabrera Sanabria, Diego Arzamendia, Alma Belinda Sayas, Jorge Arce Rolandi, todos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. También a Denny Jumpak, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Asunción, y todos trabajarán bajo la coordinación de la fiscal adjunta Matilde Moreno Irigoitia. Fueron también asignados como relatores Alejandro Milique, María Verónica Valdés, Verónica Mayor Gamel y Fernando Meyer para colaborar con el equipo de trabajo. Esto teniendo en cuenta que en la fecha 22 de julio del año pasado la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, a través del embajador Mark Otsfield, declaró que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del secretario Anthony Blinken, habría señalado a Horacio Manuel Cartes Jara como supuesto participante en actos de corrupción significativos. Bueno, esto lo que refiere a la designación de significativamente corrupto en específico. También se va a investigar esa causa, pero se abrieron otras, o más bien, se van a volver a investigar otras 6 causas más en contra de Horacio Cartes. Ya están reasignadas y en una de las causas incluso estaba investigando el fiscal Osmar Legal, en la época de Sandra Quiñones, y todos estos fiscales, en este caso, fueron rechazados para seguir investigando la causa. Eso es lo que hay de nuevo también con respecto a la situación de Horacio Cartes, el expresidente de la República. Pero queremos obtener más reacciones, más repercusiones con respecto a las designaciones nuevas de la jornada de hoy. Para el efecto, ya estamos con nuestra compañera Fernanda Chamorro, que trabaja desde temprano, desde el Congreso. ¿Cómo estamos, Fernanda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Judith. El saludo también allí a los compañeros en piso. Continúa la sesión aquí en la Cámara de Senadores, en donde, como bien decían ustedes, ya se dieron reacciones después de los últimos designados significativamente corruptos. Para reiterar nada más, el exdirector de la DINAC, Edgar Beto Melgarejo, además también del actual miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, hasta hace poco el presidente de ese órgano, Jorge Bogarín Alfonso, y el funcionario judicial Vicente Ferreira. La opinión unánime, por lo menos de quienes estuvieron saliendo de la sesión para dar a conocer su postura, es, según los senadores, que Jorge Bogarín Alfonso ya no puede permanecer siendo miembro del Consejo de la Magistratura, ni mucho menos miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Decían incluso que al ser él una persona que fue elegida como representante de abogados, que fue votado en su momento para integrar, en este caso, estas instituciones, corresponde que él deba pasar por el proceso de juicio político si es que no renuncia en las próximas horas. Vamos a escuchar, si les parece, lo que mencionaba y la postura que tenía la senadora Desiree Masi respecto a estas últimas designaciones de la embajada. Instituciones en Paraguay, ¿verdad? Y si ellos tienen pruebas, por supuesto, ¿verdad? Porque basta de esta cuestión. Los Estados Unidos no se guían por chisme o creen que Putin y su familia está, por ejemplo, con el tema de chisme. Una cantidad de autoridades venezolanas, de autoridades de Irán. La lista de OFAC es extensa y la lista es significativamente corrupta, que incluye a gente de izquierda y de derecha. O sea, cuando ellos investigan y al final de cuentas ellos protegen su país y su sistema. ¿Y nosotros qué hacemos? Si estas personas que ocupan cargos claves, los que ocuparon y los que ocupan los anteriores y qué sé yo, se tiene que investigar en Paraguay. De todos modos, nosotros, estas personas que están en el jurado denunciadas por el Senado, ¿verdad?, tienen que rendir cuentas, porque lo que hicieron es obstrucción a la persecución penal y encubrimiento. Por lo menos deberían investigar. Y ellos no hicieron absolutamente nada. ¿La designación de Bogarín afectaría su trabajo? Yo creo que sí, pero eso ya tendría que evaluar el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Yo creo que todos vimos cuál fue la intención de Bogarín al inicio, ¿verdad? Que para mí él y la otra persona que nunca me acuerdo el apellido, creo que es Miranda, ¿verdad?, el representante del Poder Ejecutivo, ellos se tenían que haber inhibido de la calificación de uno de los postulantes. Y el doctor Bogarín, que no sé cuál es, él representa a los abogados, creo, no tuvieron una conducta ética. Y a partir de ahí se empieza a trancar todo. Las instituciones tienen que funcionar, es decir, todo esto que ellos intentaron torcer la ley. Yo no sé cómo hay gente que no se da cuenta, no es por los Estados Unidos, porque nuestra gente paraguaya
Paraguay está harta de arbitrariedad y de soberbia y de autoridades que creen que están por encima de las leyes y la Constitución. Decía la senadora Desiree Masi que es oportuno que ya en la Cámara de Diputados se debería de estar activando el protocolo de juicio político para sacar a Jorge Bogarín Alfonso, porque ella mencionaba cómo es que una persona que está, en este caso, en un cargo abocado a investigar a jueces y fiscales, como es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, va a estar teniendo una denuncia o por lo menos una declaración internacional que lo marca a él como corrupto. Era la interpretación que hacía la senadora Desiree Masi. También hablaba el senador del Frente Guazú, Pedro Santa Cruz. Él decía que en más de una ocasión ha demostrado y pruebas que más adelante incluso da o va a dar a conocer de que desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados se torció la justicia. Y en el mismo sentido él mencionaba, sí, vale la pena que en este caso Jorge Bogarín tenga que dejar el cargo de manera inmediata. Escuchamos. Creo que ellos van a tener los elementos de pruebas en ese sentido, ¿verdad? Pero no podemos negar que desde el jurado de enjuiciamiento en muchas ocasiones se torció la justicia. Yo tengo en muchos casos tengo prueba de eso, ¿verdad? Y lo he manifestado públicamente en varias ocasiones. Esa creo que solamente tienen las pruebas, no solamente el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Creo que tenemos el conocimiento en ese sentido, no solamente de una persona, sino de varias personas. Creo que hay que empezar, hay que hablar con los diputados, en todo caso, que inicie ya el juicio político. El doctor Bogarín ayer estuvimos sesionando, no tenía esto y creo que no le impide por una cuestión que es el miembro del Consejo, tiene derecho a votar y tiene derecho a dar su proposición de nombre para integrar la Corte Suprema. Yo creo que siempre es un mecanismo de torsión, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hablando con un magistrado, ¿verdad? En general siempre se trata de torcer la voluntad de la justicia a través de la presión. La opinión de Pedro Santa Cruz, teniendo en cuenta que él es representante del Senado en el Consejo de la Magistratura, estuvo denunciando ya en más de una ocasión supuestos intentos de mediar para la elección de la terna de la Corte Suprema de Justicia, aquella que se conformó en estos últimos días para poder reemplazar al saliente Antonio Fretes. Él mencionaba que había ciertos sectores que presionaban a los demás consejeros para elegir a ciertos postulantes. Por eso es que él hablaba con tanta propiedad acerca de esa institución y de la figura de Bogarín, que ahora se ve involucrada en esta acusación. Conversábamos también con Enrique Baqueta, él fue en su momento presidente también del jurado de enjuiciamiento y esto era lo que nos decía. No sé cuáles fueron los argumentos del embajador con respecto en los procesos judiciales para su beneficio personal en lo que refiere a Bogarín y también a Vicente. Y bueno, y si hay pruebas con respecto a ese tema, es una acusación delicada. Mucho se habla de la injerencia, ¿verdad?, de la embajada con respecto a cuestiones nacionales del Paraguay. Pero sin embargo, nosotros en el año 94, primero el 30 de noviembre del 93 se suscribió un acuerdo para que un convenio de cooperación con los Estados Unidos que se hizo ley en el 94. Entonces, en la época ya de Guasmosi y pasó por las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores. Por lo tanto, cuando se dice que hubo injerencia americana, no es verdad, porque nosotros, los parlamentarios y el gobierno de la época, ya le dio esa potestad en los hechos que se investigan con respecto al lavado de dinero y todo lo que hace hoy a lo que nosotros hemos llevado adelante acá para el tema de Gafilat y compañía. Yo creo que Jorge debería de, por lo menos, ver la forma de dar un paso al costado. O sea, dar un paso al costado, creo, porque en el Paraguay es una cuestión muy delicada y más todavía en el cargo que nosotros ocupamos, una cuestión delicada. La única forma de poder sacarle a una persona del Consejo de la Magistratura es a través de un juicio político. Los que tienen la palabra y podrían ser los fiscales en esta cuestión son... En este mismo sentido opinaban
Esperanza Martínez, la senadora, que mencionaba en este sentido que ya es dañino para la democracia que sea designada una figura como Jorge Bogarín Alfonso, porque ocupa cargos no solamente en el Consejo de la Magistratura, sino también en el jurado. Esto produce, decía ella, inseguridad jurídica también, y en el mismo sentido, el senador del partido Patria Querida, Stefan Rasmussen, decía lo mismo: tiene que dar un paso al costado, tiene que salir de los cargos que está ocupando actualmente Jorge Bogarín, un poco para aminorar un poco la carga, todo lo que tiene que ver con las consecuencias que va a traer esta designación dada a conocer hoy. Ahora, Fer, tampoco nos podemos olvidar de Ulises Quintana, no hablaron mucho de él, ¿verdad? Porque él también enfrenta causas bastante graves dentro de lo que tiene que ver con las designaciones significativamente corrupto. Por otra parte, los hechos de narcotráfico que se le atribuyen. ¿Qué hay de él? No le mencionan más porque él recuperó su banca dentro de todo. No, absolutamente. Él ocupa su banca en la Cámara de Diputados. Aquí los senadores no mencionan su nombre, no lo recuerdan, o por lo menos no sale al tapete. Sí, el nombre de Edgar Melgarejo, le hacíamos la consulta en este caso también al senador Baqueta, él mencionaba que sí, que debe ser investigado, o que en todo caso la Embajada de los Estados Unidos, al decir que tiene información fidedigna de malversación de fondos cuando Melgarejo era presidente de DINAC, debe brindar esos elementos de prueba en el marco de la cooperación para que la Fiscalía aquí pueda también hacer su trabajo de investigación. Le decíamos, hay documentos, hay datos, hay informes de la DINAC de la época de la pandemia, de compras totalmente irregulares, precios exorbitantes de algunos productos, adquisición de mascarillas, que hoy día ese caso está siendo investigado. Pero él decía, sí, si es que hay pruebas suficientes, se debe investigar más a profundidad para llegar al fin de todo ese proceso judicial y fiscal también por el que atraviesa Melgarejo. Sobre ellos, dos sí se pronunciaron, no tanto así sobre Ferreira, el tercer involucrado. A él la mayoría dijo no conocerlo, no saber por lo menos mayores detalles. Digo nomás porque pareciera ser que dentro de toda la indignación parece ser selectiva, claro, ¿verdad? Porque obviamente estamos diciendo que no puede permanecer un momento más Jorge Bogarín en el cargo. Pero ¿qué pasa, Ulises Quintana? Lo recibimos dentro del Congreso. El vicepresidente Hugo Velázquez había dicho que no solamente renunciaba a su candidatura, sino también lo iba a hacer al cargo. Finalmente no lo hizo, dijo que todo es mentira, que él se iba a defender, que no había ninguna acusación en su contra y que no había ninguna investigación en su contra. Ahora sí, ya hay la orden para comenzar a investigarlo. Bueno, veremos cómo... La carga quizás para muchos interpretan que es más pesada para Bogarín porque él forma parte de un jurado, es decir, es el juez de los jueces y el juez de los fiscales otra vez. Y lo que decían es cómo alguien marcado, por así decir, como corrupto, sindicado como corrupto a escala internacional por el gobierno de los Estados Unidos, va a estar juzgando el actuar de otros magistrados. Bueno, lo que pasó con Daer, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cuál es el procedimiento, Fernanda? Hoy se hace la extraordinaria, se tiene que llegar a una cantidad determinada de votos para provocar su salida. Hoy hay una reunión, en este caso dentro del Consejo de la Magistratura, tengo entendido que para las 18 horas aproximadamente, para analizar la situación. Y hasta ahora la información que tenemos es que Jorge Bogarín tiene el teléfono totalmente apagado. No se pronunció. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. No se pronunció, no salió a hablar acerca de esta designación, pero los demás consejeros, que son sus compañeros, van a sesionar hoy de manera extraordinaria. Pero, ¿qué pasa? Jorge Bogarín fue elegido como representante de los abogados. Al ser elegido de manera popular, muchos interpretan que él tiene que pasar por un proceso de juicio político. No puede ser expulsado por sus propios compañeros, por lo menos lo que hasta ahora estuvieron diciendo aquí los senadores, que es la Cámara de Diputados la que tiene que activar el proceso de juicio político en contra de Bogarín. Pero, o en todo caso, el renunciar. Eso, o sea, esa es la única modalidad de poder sacarlo, el juicio político, ¿verdad? O la renuncia de Bogarín. Claro, la renuncia, pero en ese caso, de no ser posible, tiene que ser solamente el juicio político. Y tiene que conseguir los votos que se requieren en la Cámara Baja. Para impulsar. Para empezar el procedimiento. Que era lo que decía Desiree Mací, es muy difícil que este tipo de cuestiones ya se den dentro de la Cámara de Diputados, que activen todo ese protocolo,
porque es ahí donde debe nacer un poco el nivel acusatorio, inclusive, si es que lo van a hacer, pero decían, la mayoría ya estaban centrados más que nada en su campaña política. Claro. Ella veía muy difícil la posibilidad. Bueno, Fernanda, ¿algo más que quieras comentarnos con respecto a estas nuevas designaciones? Fuera de eso, pero no muy lejano porque habla y hace referencia también a instituciones bastante importantes de nuestro país. Sí. Acaban de aprobar, ahora mismo acaban de aprobar un proyecto del Senado para que se denuncie penalmente a Sandra Quiñones. A ver, acá me están indicando los colegas, Sí. Se aprueba en general y ahora van a intentar que ese proyecto se trate en particular dentro de una semana. Ya fue aprobado en general que la Cámara de Senadores, en mayoría, ahora acaban de decidir que la Cámara de Senadores denuncie penalmente a Sandra Quiñones por mal desempeño de sus funciones en un principio. Pero quieren agregar algunas cuestiones más, algunos detalles más a esta denuncia penal que presentaría el Senado como órgano legislativo en contra de la exfiscal general del Estado, porque dicen que hay demasiadas causas cajoneadas en su era. Bueno, vamos a ver qué tal corre, porque recordemos que existieron 4 intentos de juicio político que nunca En Cámara de pudieron Diputados. correr, ¿verdad? En diputados. el Congreso, en diputados específicamente. En diputados, ¿verdad? claro. Ahora, ¿cuál es el siguiente mecanismo, Fernanda, después de esta aprobación en Senado? ¿Tiene que pasar a otra instancia? No es necesario. Ahora se aprobó en general, es Sí. una denuncia penal que la Cámara de Senadores como órgano legislativo Ajá. puede llegar a presentar ante la Fiscalía misma. Ahora Ok. que Sandra Quiñones ya no forma parte de la Fiscalía General del Estado, del Ministerio Público. Y hablando de ese punto, Fernanda, ¿recuerdan esa conferencia de prensa tan extensa que daba Emiliano Rolón tras 8 días de haber asumido el cargo? Le hacían la consulta ya fuera del micrófono los colegas, ¿qué pasa con Sandra Quiñones? Y nos decía él, está en su casa, ya está jubilada, no hay ninguna causa contra ella. Esto sí posibilitaría que se inicie una investigación en contra de ella por su supuesto mal manejo en cuanto a varios casos muy importantes que quedaron dormidos Sí, en los porque cajones del Ministerio Público. Ella salió por la puerta grande, dentro de todo, Sí. porque cumplió, ¿verdad?, con el tiempo establecido para el cargo, pero ahora veremos qué es lo que queda, qué es lo que se viene para Sandra Quiñones, atendiendo a que se están abriendo varias causas, en este caso ordenadas por el nuevo fiscal general. Gracias, Fernanda, por este reporte. Hasta luego. Hasta luego. Minutos de las 13, 33 grados la temperatura. A la vuelta tenemos más información para compartir con ustedes. Bueno, a continuación vamos hasta el interior del país, específicamente hasta el departamento de San Pedro. Está listo nuestro compañero Nelson Espínola. A ver si lo tenemos acá todavía, para que nos hable un poco sobre qué es lo que se sabe, Usher, de uno de los designados como significativamente corrupto. Estamos hablando de Vicente Ferreira, que es oriundo de San Pedro. Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, el primo del imputado intendente de San Pedro de Guamandillú, o el nombre que saltó hoy, que a muchos nos tomó de sorpresa probablemente, porque desconocemos realmente los antecedentes y el movimiento que él tenga en la ciudad. Ya tenemos a nuestro compañero. Acá está Nelson. A ver, Nelson, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Sí, te escucho. Bueno, Nelson, ¿qué se sabe a estas alturas de Vicente Ferreira? Tengo entendido que es de San Pedro y sería el primo del intendente saliente, ¿verdad? Así mismo, Judith, y venimos hoy, esta mañana, cerca del mediodía, ya aquí en el Palacio de Justicia de San Pedro, donde se desempeña como actuario judicial la Secretaría número 4 del Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia. El mismo ya no se encontraba en la mañana de hoy en el Palacio de Justicia y podemos hablar en este caso con la vicepresidenta de la circunscripción que está interinando la presidencia. En este caso, el presidente está con chikungunya, está con problemas de enfermedad del presidente y por lo tanto la vicepresidente lo está interinando. Ella manifiesta que le sorprende y se enteraron a través de los medios de prensa y que en ningún momento dudaron del joven, en este caso funcionario
Vicente Ariel Ferreira a Rodríguez en cuanto al desempeño de sus funciones, y por eso decía que fue una sorpresa para ambos. Ahora esperan un documento oficial para tomar algunas determinaciones. En estos momentos no se oficializó nada todavía para el Poder Judicial o desde la Corte Suprema de Justicia, mientras seguirá desempeñándose como funcionario del Poder Judicial de San Pedro. Teniendo en cuenta a Judith y Juan Carlos y a toda la teleaudiencia de C9N, esta persona con otras dos personas dos funcionarios fueron imputados por el fiscal Jorge López Lorman en abril del 2019 por producción de documentos no auténticos en un caso de abuso sexual en niños. Aparentemente a un documento se le agregaron más datos. Por lo tanto, fueron investigados estas personas. Inclusive en aquel entonces el fiscal López Lorman habría solicitado la detención preventiva de ambos, y entre ellos se encontraba Vicente Ariel Ferreira. En aquel entonces comenzaba una campaña para que Jorge Bogarín en aquel entonces pueda ocupar un cargo dentro del Consejo de la Magistratura, y era el operador de Bogarín aquí en el departamento de San Pedro, específicamente en el Palacio de Justicia y dentro del gremio de abogados. Es una persona que está metido dentro en lo social, en todas las actividades sociales, en todas las actividades que realizan la Asociación de Abogados acá de la capital departamental, como así también sería catedrático de una materia en la Facultad de Derecho de la UNA en la capital departamental San Pedro. Él mismo era funcionario también de la de la cooperativa universitaria, y aparentemente fue expulsado luego de la cooperativa por mal desempeño en sus funciones, teniendo en cuenta que habían adulterado ya en aquel entonces certificado de trabajo. Hacía costar más. Por ejemplo, un funcionario ganaba 3 o 4 millones de guaraníes, pero hacía figurar que ganaba más de 15 millones para la obtención de crédito. Por tal motivo, tras una investigación, la cooperativa universitaria, esta persona y entre otras fueron expulsadas, pero el fiscal López lo había imputado por producción de documentos no auténticos, y en esta oportunidad ya declarado significativamente corrupto por el Departamento de Estado del gobierno norteamericano a través de una declaración brindada en el transcurso de esta mañana. Escuchamos lo que decía la abogada Claudia Miranda, vicepresidente en este caso de la circunscripción judicial de San Pedro, y interinando la presidencia, el cargo que deja el presidente en estos momentos a causa de una enfermedad. Estamos sorprendidos por la noticia. Acabamos de tomar conocimiento también a través de las redes, y es mayor informe tampoco al respecto. No tenemos una comunicación oficial. Habría que ver si hay alguna investigación ante el Ministerio Público, que es lo que hay al respecto. Él es actualmente actuario del juzgado de primera instancia de la niñez y la adolescencia de San Pedro, acá, en la sede misma del juzgado. Y como funcionario, él siempre cumplió a cabalidad sus funciones. Nunca recibimos quejas al respecto de él, ¿verdad? Está a cargo del juez Eliodoro García, y siempre al contrario, ¿verdad? Yo llegué a escuchar varios comentarios de los pasilleros que eran muy expeditivos en el juzgado. Pese a que hay que reconocer, en niñez hay una carga laboral importante, no solo acá, sino que en todas las sedes, ¿verdad? En todas las circunscripciones del país, luego. Entonces, siempre la gente, o sea, los abogados, los pasilleros, siempre quieren agilidad en sus procesos, y siempre escuché una buena opinión con respecto a él. Ahora, con respecto a estas declaraciones, yo no tengo idea de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y vamos a comunicarle a nuestros superiores. Habría que ver si es procesado penalmente, si eventualmente llega a una condena.
y todo eso. Pero usted está queriendo saber con respecto a si le vamos a separar inmediatamente el cargo, eso tiene un proceso. Inmediatamente eso no va a suceder ahora mismo. Tenemos que ver oficialmente qué hay. Se presume la inocencia de toda persona, ¿verdad? Y mientras que no tengamos una condena, no podemos decir que él no puede estar ocupando acá su cargo. Lo que decía en este caso la presidente de la Circunscripción Judicial de San Pedro con relación a la situación del funcionario Vicente Ferreira Rodríguez. Judith y audiencia, el mismo fue imputado en el momento de la campaña de Jorge Bogarín. Aparentemente había un compromiso entre ambos de que cuando asuma el cargo Jorge Bogarín, López Lorman debería de ser apartado del cargo, y justamente pasó lo mismo, porque Jorge López Lorman había sido expulsado del ministerio, separado del Ministerio Público, teniendo en cuenta también que en mayo del año pasado, aquejado de una enfermedad, había fallecido el fiscal Jorge López Lorman, o sea que después de ser separado de su cargo del Ministerio Público de la ciudad de San Pedro de Cuamandí. Y de ahí vendría toda esta investigaciones y este nexo entre Vicente Ferreira Rodríguez y Jorge Bogarín. Exacto, justamente eso estamos acá comentando con Usher Nelson, que posiblemente la designación atiende a un supuesto vínculo que existe entre estos dos designados actualmente, donde supuestamente ellos, para su beneficio personal, interferían en las causas, ¿verdad? Exactamente. Nelson, ¿y qué se sabe? ¿Tiene alguna actividad comercial, alguna empresa, otro movimiento de ingreso de dinero, además de su trabajo oficial como actuario judicial ahí? Nada de nada, o sea que él solamente se dedica a la función pública y aparte, o sea que tendría una cátedra de la Facultad de Derecho en San Pedro. Él es abogado recibido de la misma institución y estaría llevando una materia dentro de la facultad hoy en día en Derecho. Entonces, Nelson, hoy él no se presentó. Aparentemente estuvo a primera hora y después le informaron sobre este tema, y cuando nosotros llegábamos ya no se encontraba aquí en el Palacio de Justicia. Seguramente horas más tarde va a dar algún tipo de versión, teniendo en cuenta que va a tener que hablar con los medios de prensa ahí en la zona de San Pedro para dar a conocer algún tipo de explicación, o por qué lo designan, por qué él cree que lo designan, si va a defenderse, teniendo en cuenta que es un hombre de derecho. Ahora, Usher, con respecto a lo que mencionabas, ¿verdad? Si bien él no tiene empresa a su nombre, ¿cuál es su estilo de vida allí por San Pedro, Nelson? ¿Tiene cosas lujosas, vehículos, algo que le llame la atención a la ciudadanía, que de repente, nomás de un día para otro? No, aparentemente no tiene nada. Vive en la casa de sus padres. Ya te digo, es funcionario, se desempeña como actuario en la Secretaría número 4 del Juzgado de la Niñez, y tendría una materia en la Facultad de Derecho, después camioneta del grupo, solo vive en la casa de sus padres. Hasta una vida austera. Claro, definitivamente entonces su participación tendría que ver siempre en el plano judicial, la injerencia que él pueda tener en algunas causas que realmente le competen a él, tanto a él como a Jorge Bogarín. Exacto. Bueno, Nelson, estamos expectantes a vos, si por ahí tenés alguna información sobre él o si decide hablar en las próximas horas. Vamos a estar allí esperando noticias con respecto a esta designación también, ¿eh? Estamos insistiendo para hablar con él. Ya de esta mañana y su teléfono celular estaba prendido, o sea que desde el momento en que supo esta información en contra de él, ya su teléfono estaba prendido en este caso, por eso resulta un poco difícil contactar con él, pero se encuentra aquí en la capital departamental San Pedro, por ende seguiremos insistiendo si en el transcurso de la tarde nos podemos captar una nota con él, a ver qué dice sobre este tema y cómo se va a defender ante esta declaración, teniendo en cuenta que es la primera, en este caso, en ser nominado, el primer funcionario público en ser nominado del interior para el Departamento de Estado del gobierno norteamericano. Exacto, así como decís. Gracias, Nelson, por este reporte. A ustedes, hasta luego.
Bueno, y hablemos ahora del suplemento natural que todos necesitamos. Por supuesto que te estoy hablando de chía galeno, aceite natural rico en omega 3 y 6 vegetal. Es la mejor opción saludable que debemos incorporar a nuestra alimentación diaria porque cuenta con miles de beneficios para la salud. Es apto para personas vegetarianas al ser de origen vegetal, reduce el apetito y ayuda a las personas que sufren de estreñimiento. Anda a la farmacia más cercana y pedí chía galeno, el del corazón. Venta libre en farmacias. Hablamos ahora de Fleming porque desde Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud y la de tus seres queridos. Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país en todo el territorio nacional. Se parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro con Fleming. Hay planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida y viví intensamente. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Bueno, a continuación vamos a compartir con ustedes un resumen completo de las informaciones de Noche Madrugada. Nuevamente un hecho de violencia se registró en el Bañado Sur. Es una rencilla entre dos grupos, entre dos familias. Entre dos familias del lugar. Son vecinos, aparentemente 2 cuadras por ahí que están. Los autores del hecho serían miembros del clan Rotela. Y vinieron allá la gente. Esos drogaditos, esos locos que están viniendo a balear las casas, ¿sin qué? ¿Para qué? Porque ellos se contrarian por las personas que no compran de ellos su droga. Y por eso ellos se contrarian acá por las personas. Esos humildes trabajadores no podemos más ni ir a trabajar en la basura de ellos. Sicarios son. Una vivienda ubicada sobre las calles 42 Proyectadas y Cantalupe fue atacada a balazos. 2 jóvenes, uno de ellos con varios antecedentes, fueron detenidos por agentes de la comisaría 20 de J. Augusto Saldívar. Ingresaron a 2 personas con armas de fuego en mano, le intimaron y le sacaron dinero en efectivo, la suma de 696.000 guaraníes, un reloj y un aparato celular. Posteriormente, al abordar la motocicleta no arrancó y entonces se escaparon a pie. A punta de arma de fuego, asaltaron un local comercial. Bueno, y vamos a hablar de este caso que ya lo anticipamos, tiene que ver con la muerte de este niño de apenas 4 años por una circunstancia realmente muy llamativa porque como consecuencia de un escopetazo él terminó perdiendo la vida. Fue sometido a una autopsia, pero en este caso más bien de extracción de proyectil en la morgue judicial, ya que el pequeño recibió el disparo con el arma de fabricación casera en pleno rostro, por lo que se ordenó este procedimiento. Intervino el fiscal Eduardo Román, quien habló acerca de este lamentable caso y la imposibilidad de juzgar a la autora, que tiene apenas 11 años, sería su prima, aunque sí son investigados los familiares adultos, incluyendo al dueño del arma casera, que sería el tío del niño de 4 años que murió. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Walter Quinteros con respecto a la intervención que hizo la Policía Nacional. Ayer en horas de la tarde tuvimos conocimiento sobre el hecho a través del hospital, digamos, ya que este menor había sido auxiliado hasta dicho nosocomio. Inmediatamente nos constituimos en el lugar, como así también en el lugar del hecho. Lamentamos el hecho, este lamentable hecho, digamos, en donde haya fallecido este menor de 4 años. Y bueno, los datos que pudimos recabar con los familiares
es que estaban en una de las habitaciones del tío jugando entre ellos y en un momento dado se presume que uno de los menores se ha apoderado de este arma de fabricación casera, el cual, digamos, accidentalmente se disparó y tuvimos el lamentable resultado. El arma en mención fue ubicado, como así también el cartucho servido, como así también el propietario de dicha arma había entregado más cartuchos, digamos, vivos que tenía en su domicilio a los intervinientes. Bueno, se indican a una niña de 11 años que sería la prima de la víctima fatal del disparo. Claro, es la hipótesis que se tiene, Judith, justamente porque lo que decía la fiscal Román bien temprano en la mañana es que es difícil de imaginarse cómo un niño de 4 años puede tener la fuerza y la capacidad de poder percutir una escopeta casera. Pero también la investigación se va a centrar en el tío, en el dueño de esta escopeta. Exacto, que tiene este aspecto, señores. Imagínense ustedes el peso que ha de tener y la dificultad de poder manipular algo así, porque viste que son dos piezas separadas, una de 7 son hechas de hierro, unidas entre sí con soldadura nomás. Exactamente, y lo que decía el fiscal Román bien temprano es que ni siquiera la bala, el cartucho en este caso, ¿verdad? No se esparció. Normalmente las balas de escopeta se esparcen. Sí, se expanden. Se expanden. Y en este caso no. Íntegramente entró en el rostro del pequeño. Por la distancia, a quemarropa. O sea, estaba a una corta distancia del niño, es por eso que no se expandió o no se expandieron los proyectiles que estaban adentro del cartucho, ¿verdad? Muy fuerte realmente el caso y doloroso porque se trata de un pequeño, ¿verdad? ¿De quién se duda que haya tenido la posibilidad o la fuerza de poder manipular, incluso maniobrar el arma para el impacto? Incluso, ¿cómo lo va a hacer? Porque viste que la pieza del disparo tenés que empujar. Es así, claro. ¿verdad? O sea, tenés que unir y hacer un golpe fuerza para que pueda dar el disparo, porque finalmente hay que picar por la parte de atrás del cartucho, pues, ¿verdad? Exactamente, pero bueno. A la altura del rostro dice que le ingresó, ¿verdad? En el rostro. Acá, en el frente. Rostro. Nos decía el fiscal que fue en el rostro. Ingresó este cartucho de 12 milímetros. Y tenemos la nota en exclusiva con Fidelino Vega, es el nombre del tío de este pequeño, conversó con nuestro compañero Natanael. El dueño del arma. El dueño del arma, la arma casera. Que nos decía el fiscal, sea casera o no, él tenía que haberlo documentado y no lo hizo. Bueno, vamos a escuchar lo que decía entonces en su defensa el tío de la víctima fatal. Ainda vai sair na tangaru e o chapacete Mateo o pio lei prima a mãe lá de 11 años o moñe no hangole a mitad de 2 meses hueco ahí para me acuerdo o moñe no hueve ve o poco la escopeta del ropero nandio ahí no iba ley se recuerda iba la vez pero se justamente ahí no es el espejo ahí nos ha llevado a se de cuellas ya para tu padre o piti de guate o veo y los dos ahí se envía cosas se rotere y no veo cara o pues a gente con la capu no sé o dispara le hizo o a ver ahora muy trabajo ahí hoy que la otro hoy que revisar a foco llegó a embaucar hay que ser no y a ver se gente que ahí veo una enfermera que tenía que no sé a ver hoy se ha no veo cabeza ya como no me ir y la llevé ahí ese un patotero y que yo voy a cuando ese no llegó ese de 50.000 la escuela eso la escuela y me 30 y se pues no, a ver con la 30 hija a mí se va ya porque y de proceso ahí cogiendo y la arma la animaje está eco. Bueno, realmente muy llamativos estos son los dichos del tío que es el dueño del arma de fabricación casera, supuestamente una escopeta. Hablamos de Felino Rojas, una escopeta casera que lamentablemente estuvo al alcance digo bien, de este grupo de niños que estaba jugando en una de las habitaciones de esto que parecería ser una especie de vecindad, porque son varias piezas. Sí, independientemente, usa lo que tiene que ver con la responsabilidad de la documentación, ¿verdad? Acá hablamos de una responsabilidad tremenda de dejar
El arma de fabricación casera con el cartucho adentro. Exactamente, es lo que decía el fiscal. Se va a convocar a este hombre para que brinde algún tipo de declaración para explicar por qué tenía esa arma. Al alcance de los chicos y cargada. Claro, ¿verdad? y por qué la tenía cargado, porque para qué uso le daba. Bueno, se entiende que por ahí lo tienen como para defensa personal, ¿verdad? Pero aún así tiene que documentarlo. Y mira siempre. qué costo. En este caso estamos hablando de la pérdida de la vida de un niño de 4 años. Pero siguen las diligencias, Usher. Exactamente. Y después, en instantes, vamos a hablar con el fiscal de la causa, Eduardo Román, tengo entendido. Eduardo Román, de la Unidad Penal número 1 de la ciudad de Itá. Esta mañana ya conversó con él y después del corte volveremos a hablar con él. Sí, señor. Hacemos un paréntesis para hablar un poco con el fiscal Eduardo Román con respecto a la causa que investiga referente a este niño de 4 años que murió como consecuencia de un escopetazo en el rostro. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo para vos, para tu audiencia. Bien, fiscal, gracias por tu tiempo. Queremos nada más actualizar a nuestra teleaudiencia sobre las diligencias que están haciendo. Tengo entendido que se ordenó la extracción del proyectil hasta ahora, ¿verdad? Sí, el día de la fecha, en el transcurso de la mañana hicimos la extracción del proyectil y hemos quitado lo que estaba alojado en el cuerpito de la criatura. Previo a una radiografía para poder verificar qué es lo que tenía. Y sí, efectivamente ya hicimos la extracción de una serie de esquirlas, las cuales fueron ya también con la gente criminalística y hacer los análisis correspondientes. Fiscal, ¿se pudo determinar que el cartucho pertenece a esta escopeta casera? A ese efecto fue justamente que remitimos todo lo que fue extraído. En principio creemos que es así, pero vamos a tener la certeza ya con el informe de la gente criminalística. Bueno, atendiendo las características del tipo de arma, en este caso estamos hablando de al menos el diseño de una escopeta pero de fabricación casera, es el cartucho pero con varios perdigones, ¿verdad, fiscal? Sí, en realidad los perdigones ya al momento del impacto en la zona cránea se fue dispersando por toda la parte craneal. Y eso fue lo que se extrajo. Pero ingresó en su totalidad. Y eso nos da, bueno, según las bases de los investigadores, nos da a concluir o a pensar por lo menos de que fue un impacto desde muy cerca. Porque no se expandieron antes mismo del impacto, por decirlo. Lo normal es que eso se expanda ya casi al salir, pero eso tiene también mucho que ver con el tipo de arma. Es decir, si es un arma con potencia, un arma real de escopeta o como sea, entonces eso sí es mucho más efectivo, mucho más rápido y se expande mucho más rápido. En este caso, al ser justamente de fabricación casera, no tiene la misma percusión, potencia. Entonces, ingresó en su totalidad, digamos, parte de la pólvora y el resto de los perdigones que fueron ya esparciéndose por la zona craneal. Fiscal, esa hipótesis, esa teoría de que una niña de 11 años también estaría involucrada, ¿qué se sabe? ¿Va tomando forma? ¿Se confirma? Lo que no hicimos es descartar absolutamente nada. Esas son versiones que están llegando y que lo estamos analizando. Hoy estuvimos con estas diligencias que tenemos que hacer de manera pronta para no perder ningún elemento. Y ahora vamos a ver el testimonio de la gente que estuvo, la verificación de ese relato que dan también niños, el relato que cuenta que queda la madre que llegó al lugar. Bueno, todas esas cuestiones que estamos convocando ya esperemos para mañana. ¿Quiénes estaban en la casa, fiscal, en ese momento? En el momento mismo del impacto estaba el dueño de casa. ¿Que sería el dueño del arma también? El dueño del arma, sí. Ajá. Estaba él, estaba su señora, sí. Él, estaba una de las madres de las criaturas que estaban en el interior del domicilio,
la pieza y llegó también la madre de la víctima. Ahora, todas las personas presentes aducen que efectivamente habría sido la niña de 11 años que efectuó el disparo. En realidad nadie puede asegurar esa situación, ¿verdad? Es una versión que surgió y que lo estamos cotejando. No tenemos nosotros certeza ni siquiera de los adultos que estaban en el lugar, ¿verdad? ¿En qué parte de la casa se produjo el disparo, fiscal? En el dormitorio mismo de una de las casas, que es el dormitorio del dueño del arma. Sí. ¿Ya hay alguna hipótesis del Ministerio Público con respecto a lo que pasó, fiscal? Como digo, sostengo, no puedo descartar ninguna. Estamos verificando y más allá de ver exactamente cómo ocurrió, también hay otras aristas. Entonces, estamos tratando de abarcar todo como para que si llegamos a concluir exactamente cómo ocurrió, quién fue, cuál fue el modo en que esto se detonó, también verificar las demás aristas de qué hace un arma de ese tipo en ese lugar. Fiscal, justamente sobre ese punto, ¿va a ser imputado el dueño del arma? ¿O cuál es su responsabilidad acá, verdad? Justamente es un análisis que hay que hacer con relación a la ley de armas, porque esta situación de tener un arma en estas características está prohibido. El artículo 16 prohíbe tener ese tipo de cosas, como también de municiones expansivas, que pareciera ser que es el caso. Entonces... Sí. Fiscal, ¿la prueba de nitrito y nitrato en este caso es posible o no? Y la gente de criminalística me informó de que sí podrían verificarse rastros de pólvora, ya que justamente se trata de un arma de fabricación casera que no tiene las mismas especificaciones de un arma normal, digamos. Entonces les pide más pólvora que el resto de las armas. Entonces por ese lado, si es que alguien lo detonó, es casi seguro que tenga el resto de pólvora. ¿Y usted va a solicitar eso o ya no? Ya lo hicimos. Ya lo hicieron. El día de ayer se levantaron todos esos elementos. ¿De las manos de quién? ¿De la niña y también del...? No, de la niña no. Todos, no por la situación especial de menor. Claro. De todos, de todas las personas adultas que estaban en el lugar, eso se levantó. Entiendo. Y de la niña, con el permiso de la madre, se tomó la prenda de vestir que tenía en ese momento. Entonces también puede quedar algún rastro de pólvora en la prenda de vestir, entonces no la sometemos a esta niña a ese tipo de proceso. Fiscal, justamente para dejar en claro eso, en el caso hipotético de que se encuentre algún indicio de que esta niña tuvo algo que ver en este disparo accidental, en la muerte de este pequeño, ella se expone a un proceso. ¿Cuál es el procedimiento a seguir con ella? Realmente ella debe, más que otra cosa, tener una contención psicológica de toda esta situación. Un proceso penal en una niña de 11 años, ella es inimputable, ya sea que haya sido de manera culposa o dolosa, no se analiza, no es reprochable una niña de 11 años. Entonces, violación a la ley de armas podría ser en el caso del tío de momento que se está analizando. Es el hecho que más se acercaría y que estamos analizando con relación a la posesión de ese tipo de artefactos, porque la ley de armas prohíbe esa posesión. Entonces, conforme a eso, el análisis real es la sanción que pueda o no tener la ley de armas, porque hay que recordar que la ley de armas es una ley especial que tiene muchas aristas también y son parte de ellas administrativas. Entonces, nosotros somos, en materia penal tendríamos que hacer un análisis
de ese campo y ver si existe una sanción para una persona responsable de alguna conducta que esté previsto ahí y que no sea solamente una cuestión administrativa. Claro, se Por eso entiende. el análisis muy hay que hacer con mucha tranquilidad, digamos. Se entiende. Ahora, fiscal, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por estos detalles y seguramente vamos a estar otra vez en contacto contigo, así que te agradecemos por la paciencia. Para eso estamos. Perfecto. Gracias, fiscal. Bueno. Información del ámbito político. Allá en la seccional número 5 de Lambaré, un multitudinario apoyo recibieron justamente la dupla principal de la lista 1. Este encuentro organizado por el equipo liderado por la candidata a diputada por Central, Jazmín Narváez. Voy a luchar incansablemente para que cada lambareño tenga acceso a una vivienda digna, que cada lambareño tenga acceso a un trabajo digno, que cada lambareño tenga la seguridad de salir a la noche y que no va a ser asaltado. Voy a trabajar incansablemente para que haya más oportunidades para todos, para que haya más dinero en el bolsillo, comida en la mesa, medicamentos en los hospitales y recursos para una mejor calidad de vida. Y sé